¿Cómo quitar y poner un pulso a un reloj? Podemos utilizar un sacapernos de dos puntas como este. Parecerá una acción sencilla, pero cuando vamos empezando suele hacérsenos un poco complicado. También los hay de una punta, para otro tipo de cajas de reloj, o incluso, si no tenemos ninguno de estos dos, podemos utilizar un desarmador para relojes, pero esto dependerá de la pericia que vayas teniendo con el tiempo. Estos sacapernos también los podemos encontrar de plástico, que son más económicos e incluso existen otros diferentes. Empecemos tomando el reloj y lo volteamos por la parte de la tapa de atrás. Incrustamos el sacapernos entre el pulso y el borde de la caja con el fin de engancharlo en el centro del perno, ya que estos presentan unas muescas en las que se atora. Se hace palanca y se jala hacia abajo y al sentir que sale, se presiona el pulso hacia afuera. Repetimos lo mismo del otro lado del pulso y listo, así de sencillo es este caso. Hay otros relojes en los cuales la caja en las orillas presenta unos orificios. Aquí utilizaremos el sacapernos de una punta y lo introduciremos en cualquiera de los orificios empujando hacia adentro, con lo cual el perno saldrá y posteriormente jalaremos el pulso con los dedos hacia afuera. Repetimos en el otro extremo y listo. Ahora, para colocar el pulso, primero tienes que introducir el perno en uno de los orificios de la caja del reloj y posteriormente pegar el otro extremo al otro lado de la caja, como se muestra en el video. Con el sacapernos, se presiona el perno para que baje y empuja el pulso ligeramente hacia adentro para que embone en el otro orificio de la caja. Cerciórate que embona bien y no se salga. Repite el mismo procedimiento del otro lado de la caja del reloj, cerciorándote que esté fijo. Y listo, ya puedes lucir tu reloj de nuevo.